Le doy bienvenida en este momento a nuestro querido panelista, también amigo de Acceso B, Helios Ruiz Esparza, porque yo creo que vale la pena tener varias visiones desde varios ángulos en esta, de alguna manera, tan relevante importancia de lo que está viviendo nuestro país. Una mujer por primera vez asciende al cargo de jefa de Estado en este país, en la figura de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estamos viendo imágenes del momento en el cual está en el Zócalo emitiendo los 100 puntos que llevará su gobierno en este periodo de 6 años. Primeras impresiones, empezamos contigo, Helios Ruiz Esparza, que ya estás conectado allá hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Helios? Bienvenido. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, amigo? Muchas gracias, así es, pues estamos escuchando ahorita el punto número 74 apenas de los 100 de Claudia Sheinbaum ahí en el Zócalo. Pues yo creo que tenemos, o sea, como análisis tienen que haber dos momentos, ¿no? Primero el de justamente el que hubo en el Palacio Legislativo, ¿no? El evento formal, oficial y legal, y por otro lado el que estamos viendo ahorita, que está justamente ocurriendo en el Zócalo, ¿no? Como bien lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Primero yo creo que en el tema del Palacio Legislativo se dieron buenas señales. Bueno, depende a quién le preguntemos, ¿no? Como siempre hemos comentado, depende si ves Latinus o ves el Chamuco, pues ya sabemos hacia dónde va. Pero justamente yo creo que fue algo bueno al inicio, porque vimos cómo llegaba un Andrés Manuel López Obrador justamente al Palacio Legislativo y no se acercó a saludar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, al contrario que Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum saludó a todo el presidio principal, justamente, incluyendo a la presidenta Norma Piña, ¿no? Antes de que llegara Claudia Sheinbaum, también vimos, obviamente, ya pues, la oposición, ¿no? La oposición tomándose fotos con la ministra Norma Piña y todos los aliados de la 4T tomándose fotos con el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que fue un evento lleno de simbolismos muy importantes, ¿no? En cuestión de que hoy es la primera ocasión que pues, los poderes de la Unión, excepto el Senado, pero bueno, son mujeres, la ministra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Cámara de Diputados. También se vio como la comitiva, aunque fueron puras legisladoras de Morena, fueron puras mujeres. Las cadetes que estuvieron presentes, por primera ocasión fueron puras mujeres cadetes que estuvieron también presentes. Estuvo lleno de simbolismos bastante interesantes y que creo que es un paso importante para el tema del feminismo en México y que se vea que hoy en día pues ya las mujeres rompieron cualquier techo de cristal y pueden hacer lo que quieran como siempre ha sido, pero pues ya se visualiza muchísimo más, ¿no? Justamente con este tema. De repente también por el lado, viéndolo sin filias y fobias, ni colores, ni nada, creo que el discurso, pues obviamente al inicio fue más enfocado hacia a aventar un poco de flores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos perfectamente que es su público, sabemos que son su militancia, pero era un discurso justamente a todo el pueblo de México, ¿no? No tuvo tanto tiempo, por ejemplo, para hablar sobre el tema de seguridad, empleo, educación, que obviamente ahorita los está tocando punto por punto, ¿no? Pero justamente en este acto protocolario y formal dentro del tema del Palacio Legislativo, pues sí se dio más tiempo justamente hacia Andrés Manuel López Obrador, hablando de prosperidad, de economía. Justamente también fue un punto interesante, donde trató en este discurso dar tranquilidad al tema económico, ¿no? En tema de inversiones y eso, que fue un punto bastante bueno. Obviamente también habló de la reforma judicial. Algo que varios analistas también han estado tocando es, se mencionó como si fuera un meeting de repente a Felipe Calderón y a Zedillo, ¿no? Cuando eso pues, lo hubiera dejado yo, por ejemplo, para un discurso en el Zócalo capitalino, que ese sí era el momento, pero bueno. Obviamente también, a ver, si la oposición quiere que exista un rompimiento casi con Andrés Manuel López Obrador, que jamás va a pasar, pero sí debió de haber hecho como algún tipo de diferenciación, ¿no? A lo mejor en ese sentido, pero sabemos cómo está moviéndose justamente de parte de la 4T
este movimiento que es encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que va a seguir siendo encabezado por él todavía un tiempo más, pero a grandes rasgos te podría decir eso. Y ahorita, bueno, en el Zócalo estoy tomando punto por punto los 100 puntos, ¿no? Diferentes puntos interesantes. Interesante, mi querido Helios. Yo ahí diferiría en varios temas contigo, pero ya lo tomaremos ahí en cuenta. Me llamó mucho la atención la forma en que la ahora presidenta constitucional enfatizó el tema de presidenta y dijo, y recuerdo perfectamente su discurso al respecto de que si no lo decimos, no lo visualizamos. Eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención sobre este gran debate de que si es presidente, que si es presidenta, de cómo lo vamos a pronunciar. Creo que eso fue muy puntual al respecto. Pero bueno, ya me dirán ustedes, sigue en esta intervención mi querida Julisa Castro Díaz del Castillo, que ya retomamos allá después de un ligero problema técnico. Adelante, Julisa, por favor. Sí, coincido con Helios en que fue muy emotivo en cuanto a que las mujeres, o sea, todas las mujeres de los tres poderes estaban allí. Un gran esfuerzo que hizo la diputada Ifigenia, la verdad. Tiene 94 años. Creo que, aparte de lo que representa Ifigenia, ella ha sido y es una luchadora social, ha sido pilar fundamental para la izquierda. Entonces, su sola presencia representa muchísimo. No olvidemos que ella fue nombrada presidenta al inicio de esta legislatura, sin embargo, por sus condiciones de salud, no había fungido como tal y hacen un esfuerzo realmente impresionante y al presidir la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la verdad es que en lo personal para mí sí fue muy, muy emotivo. ¿Qué otra cosa me gustó? Me gustó que se saludaran de beso la presidenta Claudia Sheinbaum y la ministra Piña. Yo creo que en este momento esa parte ha sido fundamental, sobre todo por todo lo que está representando esta reforma al Poder Judicial. Las cadetas o las cadetes, con eso de que presidenta, presidente, cadetes, cadetas, yo normalmente los nombro como cadetes, pero impactantes, siempre estuvieron, o sea, en su guardia, detrás de la presidenta. Y realmente yo creo que como mujer es muy emotivo. Es su vestido bordado por artesanos mexicanos, que también vale mucho la pena. Eso me gusta también mucho porque creo que nos representa bastante. Y en lo general yo vi que es una toma de protesta, como lo dijo Helios, muy emotiva, pero también yo creo que sí abre la puerta a que posiblemente haya un diálogo independientemente del discurso y de la continuidad y todo de la cuarta transformación. Yo creo que sí deja ver que puede haber algún diálogo, que sí es continuidad, pero que va a tener diferencias en esta administración. Y yo creo que en lo general todos nos quedamos con eso, con que va a haber más apertura y que al final sí es una continuidad, pero es otra administración. Es cuanto. Sin duda, Julisa Castro Díaz del Castillo al respecto, y hago un posicionamiento específico en la vestimenta de la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum, porque en el tema de las mujeres ha sido muy, de alguna manera muy llamativo cómo se hace todo un contexto a partir de la vestimenta, y sí tiene mucho que ver ese vestido color marfil que portó efectivamente, como bien decía Julisa, la hizo una artesana del estado de Oaxaca, bordado, y me pareció muy atinado en el sentido de el momento en el cual ella estaba, por supuesto, teniendo el reflector del país y por supuesto de gran parte del mundo en esta toma de protesta. En tu caso, mi querido Alejandro García, ¿cómo ves? ¿Cuáles son tus primeras impresiones en esta toma de protesta histórica de la primera mujer presidenta? Yo veo que la presidenta supo y se nota que sabe perfectamente el foro que esto representaba. Sabemos las habilidades, conocemos los discursos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, su capacidad para citar la historia, para retomar e ir construyendo un discurso
a través de traer distintos elementos históricos para entonces poder fortalecer su mensaje, poder darle, valga la redundancia, esta dimensión histórica y entonces poder hacer discursos emotivos que calen a la ciudadanía. Conocíamos, creo que la ciudadanía tenía ciertos vistazos de Claudia Sheinbaum, también varios prejuicios pudiera ser, y pues sí, si bien es cierto, estaba la campaña, los discursos de la campaña, los debates en el INE. A mí me deja un gran sabor de boca el discurso de Claudia Sheinbaum. Primero que nada, la capacidad para traer estos elementos históricos también, ¿no? Y no como una copia, sino como alguien que los conoce de forma profunda, ¿no? Y después hacer un discurso basado en esos elementos históricos, hacer un discurso muy emotivo, un discurso que cala y que se nota que hay una filosofía profunda. Eso es algo que a mí me hace pensar que no regresamos a los tiempos superficiales, de discursos, pues que no decían nada en realidad, a los tiempos de las formas y de poco fondo. En ese sentido, pone ella unos puntos muy importantes de reflexión, en el cual ella menciona, se hablaba que si elevábamos el salario mínimo, se desataría la inflación. Hablábamos de que se tenía que premiar al pico de la pirámide, porque de esa forma se iba a irrigar toda, iba a caer, iba a haber una mayor distribución y crecimiento económico y todos íbamos a estar mejor. Y empieza a elaborar varios puntos que ejemplifican las mentiras y las contradicciones de lo que toda una escuela de pensamiento, dicho sea de paso que no es científica, no es escuela de pensamiento, es decir, el neoliberalismo se basa en preceptos que a los economistas nos los enseñan en las primeras clases solamente para ejemplificar un poco, entender un poco ciertos conceptos, pero que cuando un economista propiamente va avanzando en sus materias, se da cuenta que la realidad es más compleja y que de hecho lo que hizo el gobierno mexicano en este sexenio es lo que la ciencia económica en la actualidad recomienda hacer, ¿no? No, o sea, que lo que decían, lo que había esa parafernalia de que supuestamente recomendaban los grandes economistas. Cuando los grandes economistas dejaron de recomendar eso, en México esta ala neoliberal siguió quedándose con una escuela de pensamiento pues ya claramente equivocada, ¿no? Porque los resultados están, ¿no? Básicamente. Pero ella lo pone y no solamente se queda en la parte técnica, sino que hace toda una remembranza histórica para poder fundamentar ese proyecto. Entonces, mi impresión es que no solamente tenemos una presidenta, sino que también hay una líder con una capacidad muy profunda intelectual, y eso yo creo que nos da, que nos puede dar muchas esperanzas, ¿no? Y que eso queda ahí en la mesa, que quizás no estaba, digamos que claro, porque al final de cuentas había que hacer el discurso y había que entrar a gobernar, pero me parece que su primer discurso deja esa sensación de profundidad, que quizás algunas personas pudieran decir, bueno, ya se fue Andrés Manuel, se va quizás esa parte, y Claudia pone un golpe sobre la mesa de no, aquí va a haber hasta más profundidad,
mayor intelectualidad y una mayor profundización y con conocimiento de causa del por qué se hace esa profundización del nuevo modelo económico que estamos viviendo. Yo creo que todo lo que puntualizaron los tres que están participando esta tarde aquí en Acceso B sobre el tema de la toma de protesta de la primera mujer presidenta de este país es sumamente importante y me gustaría que en este pequeño lapso que sigue podamos hablar de eso que es gobernar México y que yo creo que es importante puntualizar porque finalmente este gobierno, el cual inicia este día en la figura de la doctora Claudia Sheinbaum, pues evidentemente tiene la oportunidad, por así llamarlo, de de tener una transición en un mismo movimiento que dio origen, el movimiento que se denomina Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador, ahora expresidente, y que eso pues vendría siendo como un escenario de oportunidad, es decir, ya no llega uno a ver qué encuentro, a ver cómo lo organizo y cuánto me dejaste en las arcas, sino ya saben qué es lo que realmente existe en físico, en papel, y obviamente sabe de los retos, problemas y demás. Y me gustaría, para no entrar en todo lo macro, sino puntualizar dos temas importantes y que ustedes den la opinión al respecto, en la economía y la seguridad, que son dos temas yo creo que torales en nuestro país, evidentemente por lo que representa el dinero, no solamente en el bolsillo de cada mexicano, sino evidentemente en la administración pública y la generación de inversión, y por el lado la seguridad, ¿no? Que ha sido algo de lo más, pues de alguna manera más de alguna manera más utilizado para golpear a este gobierno, pero también teniendo datos reales, ¿no? Datos en donde vemos la seguridad endeble en algunos de los estados y en otros donde antes no lo veíamos, como el estado de Tabasco, vemos también temas muy, muy importantes de inseguridad que nos hacen pensar que puede esto de alguna manera hacer algo que dentro de nuestro pensamiento como ciudadano y ciudadanas estemos teniendo con especial atención y preguntando cuál será la actividad de este gobierno rumbo a esta nueva administración. En tu caso, Helios, ¿cómo ves estos temas? ¿Cómo ves estos escenarios al respecto del nuevo gobierno? Bueno, ya me conocen en mis opiniones, yo soy muy objetivo y muy directo. Como bien comentas, sí existe el tema de una transición tranquila y todo esto que comentas, pero al tener un movimiento tan fuerte como es Morena, y al tener un liderazgo tan fuerte y único como es Andrés Manuel, también es como una barrera, por así decirlo, para este nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque Claudia no es Andrés Manuel. Conocemos y vemos los liderazgos de Morena, ¿no? En cada uno de los estados donde están. Obviamente, pues la mayoría hacía caso a Andrés Manuel, ¿no? A las órdenes de Andrés Manuel. Aquí va a ser un reto interesante y bastante fuerte para la doctora Claudia Sheinbaum, para la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque vamos a ver si realmente existe esa coordinación y ese liderazgo, que también no fue de la nada que Andrés Manuel la estuviera acompañando justamente en estos, bueno, que estuviera acompañado de la doctora Claudia Sheinbaum cuando todavía presidenta electa, para mostrar, ¿no? Que ella ya es la que tenía el liderazgo, se hizo el acto simbólico de la entrega de bastón de mando y todo este tipo de cuestiones. Algo fundamental para el tema económico y de seguridad que bien comentas tú es la coordinación. ¿Ok? Si no hay coordinación entre los estados, entre las cámaras, o sea, entre todo el gobierno en general, no se va a solucionar. No nos hagamos de repente como ideas medio abstractas. Aquí lo que yo veo es, por un lado, sí se tiene que coordinar ahí el tema, por ejemplo, ver si no sé, un Adán Augusto, un Noroña, si van a acatar o van a coordinarse realmente con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum. Si realmente los gobernadores, porque hay varios gobernadores que no son morenistas o no eran como de la 4T, sino eran obradoristas y siguen siendo obradoristas y hasta ellos mismos lo mencionan así. Entonces,
por un lado tiene un reto interesante para ese sentido, y por el otro, un tema económico, ya vimos que creo que ahí sí existió una diferenciación grande en el tema del Palacio Legislativo con el discurso enfocado a tranquilizar a la iniciativa privada, a que en México va a estar o van a tener seguridad sus inversiones y todo este tipo de cuestiones. Eso dio como fue algo muy bien visto, al menos con varios tuitazos que pusieron algunos empresarios y analistas económicos. Por el lado de seguridad, el tema justamente, vamos a ver una estrategia de seguimiento, dado que las personas que fueron designadas tanto en el ejército como en la marina, pues son la misma línea, ¿no? Entonces, si no existe algún cambio de estrategia, yo creo que va a seguir lo mismo. Y lamentablemente hemos visto en este último tramo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues cómo fue permeando en muchos estados donde no existía una violencia, como en Sinaloa, como en Guanajuato, que ya llegó justamente esta violencia, ¿no? Como bien lo mencionabas tú, en Tabasco, obviamente, bueno, en Morelos se incrementó muchísimo, y otros estados donde no se vivía o no tenían esa vivencia en lugares tan públicos, a lo mejor en lugares más lejanos sí, pero ya en las ciudades, en las capitales, ya ese nivel de violencia pues sí se vio incrementado. Interesante, mi querido Helios Ruiz Esparza, consultor de Elitids Consulting, y al respecto de tu posicionamiento. En tu caso, Julissa, con esta oportunidad que tiene este gobierno de ser del mismo origen y de llevar una transición, de alguna manera, por decirlo así, tranquila, y ante los retos de economía y seguridad, ¿cuál sería tu opinión al respecto de esto? Pues que evidentemente ya ahora le toca totalmente la responsabilidad a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, antes que nada, México es un gran país, somos la 8ª economía emergente del mundo. Tenemos 130 millones de habitantes, alrededor de 130 millones de habitantes. Evidentemente, todas estas reformas que se están dando, principalmente la del sistema judicial, que todavía no están las leyes secundarias, que evidentemente, ¿cuál es la preocupación de la parte y del sector empresarial en el tema de economía? Pues que se garantice el Estado de Derecho. Ella ya dijo que así va a ser. Sin embargo, todavía no tenemos las leyes secundarias que garanticen que se va a garantizar el Estado de Derecho, vale a la redundancia, ¿no? Entonces, no olvidemos que el país que tenemos de referente que ha hecho pues este sistema de jueces, pues es Bolivia, pero Bolivia es 5 veces más chico que México. Entonces ya cuando haces, cuando veamos lo que realmente va a ser el que elijamos a todos los jueces, magistrados y todas, que son 1,600 jueces y bueno, no sé cuántos magistrados de circuito, o sea, va a ser algo complejo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la garantía que quiere escuchar el sector privado. Lo que quiere saber es que se va a garantizar de facto el Estado de Derecho. Y por ahí escuchaba yo hoy que entrevistaban al diputado Monreal, que dijo que ya están casi terminando las leyes secundarias, pero pues no olvidemos que va a entrar en vigor en 2025, o sea, estamos a meses y van a ser la mitad de los jueces, ¿no? Entonces, va a ser algo complejo y evidentemente también no podemos no ver que la parte de toda la profesionalización que tiene el Poder Judicial de la Federación, que es una realidad, pues la vamos a perder. O sea, toda esa sabiduría vamos a perder gran parte, ¿no? Si bien me gustó cómo se llevó a cabo el día de hoy el cambio de poderes, cómo se llevó a cabo todo lo que fue el nombramiento ya como presidenta de Claudia Sheinbaum, pues no podemos no ver que había una serie de manifestaciones afuera de
el Palacio Legislativo, no lo, evidentemente el Poder Judicial. En cuanto a la seguridad, pues yo creo que también van un poquito de la mano, ¿no? Yo creo que muchos de los ciudadanos queremos que se cambie el Poder Judicial porque pensamos que cambiando el Poder Judicial vamos a tener más seguridad o mejor impartición de justicia. Entonces, de alguna manera, ese es el sentir que tienen muchos de los ciudadanos. Tenemos una crisis terrible en Sinaloa, ya vamos para el mes, y es balacera 24/7. Aquí al lado en Chiapas, bueno, ayer quemaron una presidencia municipal antes de que tomara protesta el presidente municipal en un municipio de Chiapas. Y en Chiapas estamos viendo cosas que no veíamos antes. La gente se está yendo a Guatemala a pedir asilo por la situación de inseguridad que vive Chiapas. Eso nunca lo habíamos visto, Luis. Yo nunca, Sin duda. o sea, nunca lo habíamos visto. Entonces, y Chiapas lo tenemos muy al lado, ¿no? Aquí mismo en Tabasco hemos visto cómo eventos que también no eran muy comunes, que ya se están volviendo más comunes de robos simultáneos en toda la ciudad, de quemas de vehículos, de cierres de carreteras. Y entonces yo creo que es el talón de Aquiles y que definitivamente se tiene que garantizar con más que un discurso. Y eso lo vamos a ir viendo, pues conforme vaya iniciando la administración y conforme se vayan articulando todo este andamiaje de todas las nuevas secretarías, los nuevos secretarios, el gabinete entrante, que muchos del gabinete entrante estuvieron en el gabinete anterior, que como tú bien dices, no debe de haber ningún problema en cuanto al seguimiento de una administración con otra, pero ya en la realidad, pues sobre todo en estos dos temas, pues lo vamos a sentir más que ver, ¿no? Porque esto no es cuestión de discurso, sino es cuestión de cómo se le va a ir dando tratamiento a los problemas que hoy tenemos. Me gustó mucho, por ejemplo, que la presidenta se va mañana a Guerrero. Guerrero está devastado. O sea, si les había ido Marco Notis, yo creo que ahorita les fue peor. Sí. Y entonces, pues es un tema también. No ha sido menor lo que ha pasado. Y bueno, también no olvidemos que Acapulco, pues es fundamental para la economía de Guerrero. Entonces, pues yo espero que se vayan, que esas leyes secundarias de la nueva reforma pues estén muy pronto y que estén bien hechas y que se puedan llevar a cabo de la mejor manera y que realmente garanticen ese Estado de Derecho que tanto necesita los inversionistas y la iniciativa privada. Es cuanto. Yo sostengo, gracias Julissa, Castro Díaz del Castillo, yo sostengo que el esquema que se está viviendo en el país es un esquema que ya inició una nueva etapa. Lo que alcanzo a ver es poder ver que incluso los signos o los símbolos que vimos hoy en la toma de protesta en San Lázaro y lo que estamos viendo ya a través de las redes sociales en el posicionamiento de la presidenta en el Zócalo capitalino es obviamente la vuelta a otra página, y que en eso esperemos que tenga todos los elementos suficientes para poder tener un gran consenso como país. No es cosa menor y se los comparto aquí. La empresa Poligrama nos hizo llegar el momento en el cual están saliendo Andrés Manuel López Obrador y entrando la actual presidenta Claudia Sheinbaum. En el caso de Andrés Manuel López Obrador sale con una aprobación del 65% y hay un 34.5% que lo reprueba, y en el caso de que pues evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum pues entra con una muy buena aprobación del 30.2%. y ¿qué opinión tiene sobre la presidenta? 30 dice que es muy buena, 24 dice que mala y 12% dice que muy mala. Y en temas donde estamos enfocándonos, precisamente por eso les hice esta pregunta, los temas que principalmente debe enfocarse según esta encuesta la actual presidenta es en seguridad y precisamente la economía. Son los temas centrales que el mexicano y la mexicana está volteando a ver, y por eso quería yo finalizar esta conversación con ustedes al respecto de estos temas. Para ya concluir,
¿Cuál sería su mensaje en el caso tuyo, Helios, para cerrar este capítulo de este análisis de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo? Pues yo creo que tiene un gran reto de todo lo que viene justamente. Es un gran reto en cuestión, primero, político, ¿no? Por el otro lado, el tema social. En lo político es tomar su papel en la historia, ¿no? Si bien la oposición lo que quiere es un deslinde total y casi un rompimiento, no va a ocurrir con Andrés Manuel López Obrador. Tampoco conviene, yo creo, a México, ¿no? Porque sería una inestabilidad, pero bueno. Y de todos modos, con los diferentes grupos de Morena, pues tampoco es como muy conveniente, y ahora que se tienen justamente que negociar o que ponerse de acuerdo al interior de Morena, porque si no, no salen en las bancadas, tanto del Senado como de diputados, todo lo que se requiere, va a ser algo complicado. Por otro lado, yo creo que tiene también la posibilidad de poder concretar mucho de lo que se trabajó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si bien hubo varias cosas que Andrés Manuel no pudo hacer justamente por no tener la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, ahora esta nueva administración, al menos estos 3 años de inicio, creo que tiene ese reto de ver si con esa mayoría que tienen hoy en día puede hacer los cambios necesarios y que se vea pues un resultado real, ¿no? en la ciudadanía, porque también una cosa son los números macros que muchos encuestadores utilizan, ¿no? Y otra cosa es la realidad de las personas, como también decía muy bien Julissa, ¿no? Una cosa es con la ciudadanía, lo que siente la ciudadanía, el bolsillo de la ciudadanía, y otra cosa son los números macros y demás, ¿no? Los datos económicos y todo este tipo de cuestiones. Entonces, creo que tiene bastantes posibilidades de dar buenos resultados. Creo que en general el gabinete tiene personas que pueden dar buenos resultados. Habrá que ver cómo se lleva a cabo este liderazgo. Sin duda alguna estaremos muy pendientes. Y Julissa, últimos 1 minuto y medio para finalizar esta gran conversación y agradecerte, por supuesto, haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues sí, coincido con ellos. La presidenta tiene un gran reto y no por el hecho de ser mujer. Yo creo que ella tiene toda la capacidad, tiene toda la trayectoria y yo creo que si bien todas las mujeres estamos como que muy contentas porque sentimos que se rompió el techo de cristal, yo creo que su reto va en el sentido de que sí, su antecesor tiene un gran liderazgo, un gran liderazgo y de hecho no podemos omitir que la primera parte de su discurso o más de la mitad de su discurso fue precisamente enalteciendo o engrandeciendo o reconociendo, como se le quiera llamar, cualquiera de estos 3 calificativos a la administración saliente. Ella tiene que tener su propio sello, tiene que tomar sus decisiones propias y tiene que tener sus aciertos como presidenta en esta administración. Si bien yo siento que esa mayoría calificada la va a ayudar muchísimo porque ya no va a haber ningún pretexto de que no se pueda llevar a cabo ninguna de las reformas, al contrario, todas las reformas van a ser aprobadas, están siendo aprobadas, de hecho, las más complicadas ya ella inicia ya estando aprobadas, nada más para que las termine de ejecutar, entonces, pues eso es también pues muy bueno para ella y muy bueno para los mexicanos si las cosas salen bien. Sin duda alguna, Julissa. Pues yo les agradezco, mi querida Julissa y mi querido Helios, habernos acompañado. Desafortunadamente, Alex se tuvo que retirar del canal por problemas técnicos, por esta inmensa lluvia, pero vamos a continuar esta conversación en el siguiente capítulo. Les agradezco mucho y les envío un fuerte abrazo a ambos.